es muy importante que conozcamos lo que Él quiere de nosotros. Si gustan, vamos a ir a Mateo 28, 16 al 20. Lo leemos y ahorita nos sentamos. Mateo 28. Mateo 28, 16 al 20. Dice la Gran Comisión. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Es el primer libro, chicos, del Nuevo Testamento. A ver, miren. De Lucas, Mateo. Aquí está, mira, Mateo. ¿18 qué? 28. Es el último capítulo de Mateo. Entonces es antes de Lucas. Exactamente, antes de Lucas. 28, 16 a 18. Aquí está. 16, aquí está, este es el último. Bueno. 16 al qué? Mateo 16 al 20. 28, 16 al 20. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Amén. Ok. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús, Yahshua, les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si gustan tomar asiento. Algo bien importante que el Señor me mostraba hoy en la mañana es que, como veíamos en la enseñanza, nosotros, hay el cristiano, ¿verdad? Realmente es un discípulo, el cristiano real, el cristiano no religioso, sino se les dicen que, decía la palabra que se les llamaba cristianos, ¿ok? Porque se congregaban durante un tiempo a escuchar las enseñanzas de los discípulos. Ok, el Señor lo que quiere que veamos es de que un verdadero hijo de Dios, un discípulo del Señor Jesucristo, Él va a obedecer. Algo importante aquí, bueno, el nombre de la prédica ese tema se llama discípulos del Rey. Nosotros, si se fijan, esta parte de la Gran Comisión viene posteriormente a la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo resucita y posteriormente dice, pues que avisaron, el ángel del Señor estaba afuera de la tumba y posteriormente fueron a avisarle. Entonces les dijo, el ángel le dijo, vayan y avisen. ¿Ok? Posteriormente los discípulos reciben la noticia y dice que ellos aquí, en el capítulo 16, algo bien importante, fíjense, dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y se fijan, dice el Señor, mis ovejas escuchan mi voz. Entonces, aquí el Señor, Él mandó un emisario, pero que lo importante aquí es saber, ¿verdad?, que cuando nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo, tenemos una relación con el Espíritu Santo, conocemos la voz de Yahshua, conocemos la voz del Señor. Nos habla a través de quien nos hable. Cuando Él da un mandato, nosotros sabemos ya, como Él ya nos habló anteriormente a nosotros, cuando Él nos confirma a través de alguien, sabemos que es de parte de Dios. Entonces, en este caso, se fijan, el Señor antes de partir les dio una indicación que lo que tenían que hacer, que era reunirse y esperar a esperar, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ellos dicen aquí que ellos se fueron a donde el Señor les había ordenado. Es decir, que el Señor va a haber ocasiones en que nos va a ordenar, va a haber ocasiones en que nos va a dar indicaciones, pero Él también nos va a dar un tiempo. Recordemos que el Kairos es el tiempo espiritual, el tiempo de Dios, en el que se juntan lo espiritual
con lo terrenal, con el cronos, con el tiempo del día a día. ¿Y el Kairos? El kairos es el tiempo de Dios. Es el tiempo en el que se mueve el mundo espiritual. Y el kairos sucede cuando el tiempo de Dios en lo espiritual se manifiesta en lo terrenal o en el tiempo cronos. Entonces, si se fijan, anteriormente el Señor les había indicado algo, les había ordenado algo, pero ahorita ellos, al recibir el llamado y el aviso, se reúnen todos y dice, ellos fueron al monte como les había ordenado el Señor Jesús. Va a haber ocasiones en que Dios te va a dar indicaciones y más a nosotros, ¿verdad? Que somos una casa apostólica y profética. El Señor nos va a estar hablando, nos va a estar revelando cosas, no solamente para nosotros, sino también para mucha gente. Pero como les he explicado, hay tiempos para poder soltar una palabra, para hablar a una persona. Pero cuando el Señor te habla a través de quien sea, hay veces que va a ser ese momento, esa palabra que te va a dar, a veces te va a hablar el Señor en intimidad y posteriormente Él te va a hablar de muchas formas y va a activar eso para que tú obedezcas y hagas lo que ya sabes que tienes que hacer. ¿Ok? Dice también aquí, ¿verdad? Y vemos en el 17, dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Es decir, que el Señor Jesucristo, cuando resucita, vieron que fueron al monte donde les había dicho, ¿ok? Y el Señor Jesús se les aparece y lo ven. Dice, lo adoraron. Es decir, que el Señor requiere de nosotros, sus discípulos, requiere primero que nada la obediencia a sus indicaciones, a sus mandamientos, pero también Él le agrada tu adoración. Y claro, ¿verdad? Va a haber gente que va a dudar. ¿Por qué? Porque el mundo teme a lo que no conoce. Y el mundo lamentablemente está dudando de muchas cosas que Dios está haciendo ahorita. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Pero los discípulos sabemos cuando el Espíritu Santo se manifiesta, conocemos la presencia porque conocemos su voz, la escuchamos, pero también porque tenemos una relación con Él. Y por eso es la importancia, porque aún ahí dice que, fíjense lo que dice, o sea, dice que incluso había discípulos, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, adoraron, pero algunos dudaban. Es decir, que en ocasiones el enemigo, aunque eres un discípulo del Señor, el enemigo va a quererte hacerte dudar de lo que eres en Dios. Va a quererte hacerte dudar de lo que Dios te ha dicho. Va a quererte hacerte dudar de lo que Dios va a hacer, de lo que te habló. Y también en estos últimos tiempos, el enemigo va a hacerte dudar, va a hacerte querer dudar de quién es tu maestro. Y puede que va a mandar, dice la palabra, ¿verdad? Escrito está que va a haber falsos profetas que van a venir a querer engañar aún a los discípulos, a los elegidos. Pero aquí dice, ¿verdad? Ellos obedecieron y escucharon. Pero posteriormente dice que el Señor Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que el Señor Jesucristo ahí estaba manifestando como rey su poder y su autoridad, porque dijo toda potestad. Chicos, los más chiquitos saben lo que es una potestad. La potestad es toda autoridad. Dijo, ahí Yahshua estaba diciendo: toda autoridad me es dada. Me es dada. Es decir, que al él resucitar, el Señor les dio una autoridad, ¿no? ¿Es dada? Buenas tardes, les diga, pásale. Si no saben. Dijo ahí, como les decía, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que el Señor Jesucristo, al resucitar, el Señor Jesucristo prácticamente les dijo: a mí, no dudes, le está diciendo el Señor ahí, no duden de que yo he resucitado, no duden de que soy yo, porque yo les había dado esto, y yo tengo autoridad en el cielo y tengo autoridad en la tierra. Es decir, con la resurrección Jesucristo, Yahshua, tomó autoridad y le fue delegada autoridad en los cielos y en la tierra.
Y dice la palabra, ¿verdad?, que toda autoridad le fue dada y que se exaltó su nombre. Que exaltó su nombre hasta lo sumo, que le dio el Señor, Dios Padre le dio nombre sobre todo nombre. Estamos en, hermanos que acaban de llegar, estamos en Mateo 28, 16 al 20. Entonces, como les decía, recopilando, ¿verdad?, les decía, hermanos, de que el enemigo va a querer hacer dudar a los discípulos. El enemigo te va a hacer querer dudar de las enseñanzas en ocasiones que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha hablado. Pero está tranquilo, porque el Señor se va a manifestar a ti. Cuando tú le preguntes, Él te va a preguntar. Por eso es que yo siempre les he enseñado, ¿verdad? Y les he compartido. Mateo 28, 16 al 20. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿vas a saber? Sí. Entonces, aquí, hermanos, es bien importante esta parte. Nosotros, ellos, si se fijan, Dios, Jesucristo, Yahshua, no les reprochó ni les dijo nada porque dudaron. Pero Él los conocía. Y Él lo que hizo fue manifestarse y decirles: yo tengo autoridad en la tierra y en el cielo, porque he resucitado. Y el Señor Jesús, actualmente Yahshua, chicos, tiene autoridad en la tierra y tiene autoridad aquí y ahora en el cielo. Todo esto que está pasando, Dios tiene el control. Jesucristo tiene el control de todo lo que está pasando. Pero Él también está ahorita agudizando nuestros oídos. Primero que nada, está viendo si sus discípulos le están obedeciendo en todo lo que les ha mandado. Si tú te dices discípulo de Jesucristo, vas a estar obedeciendo sus mandamientos. Porque dijo ahí, fíjense, dice ahí en la palabra, en el 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿a quién les dijo que hicieran discípulos? A los mismos discípulos. Es decir, que esto, si nos vamos al Génesis, cuando el Señor destruye la tierra por todo el pecado, ¿qué pasa ahí? Cuando destruye la tierra, el Señor con un no la tierra, sino destruye a toda la generación pecadora, que se viene el diluvio. El Señor, cuando baja el agua, Noé y su familia salen. Yo les había comentado, ¿verdad?, que era una familia que tenía un ADN de Dios, que no se había metido en pecado. Cuando salen, dice fructificar y multiplicarse. Y si se fijan, esto es lo mismo que Jesucristo le está pidiendo a los discípulos, a nosotros. Nos pide a nosotros exactamente que nos multipliquemos. Y es lo que Dios va a empezar a hacer en sus vidas. Dios va a usarlos. Conforme ustedes se metan con Dios a conocer la palabra y practiquen las obras de la palabra, porque tu fe sin obras es muerta. Si eres un hacedor de la palabra de Dios y la vives, eres un discípulo de Cristo Jesús, de Yahshua. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando tú, un sinónimo y una señal de que tú eres un discípulo de Cristo, es que te empiezas a multiplicar y empieza a haber una fructificación en tu vida, como pasó en la vida de Noé. Y en esta parte es muy importante, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener, primero que nada, un discípulo va a dejarse enseñar por un maestro, que originalmente los 12 discípulos y después 11, ¿verdad?, cuando uno lamentablemente, pues se cumple su propósito, porque al final de cuentas todo estaba escrito, ¿va? El Señor sabía que uno lo iba a entregar y Él lo habló, y Él se equivocó, se pudo arrepentir, ¿verdad?, pero no lo hizo, se mató. Lamentablemente tú tienes la decisión, así como el Señor eran 12 discípulos y ese discípulo era amigo de Jesucristo, y ahí Judas decidió matarse. Pero yo estoy seguro, conociendo el amor del Padre, ¿verdad?, que si Judas, cuando decidió entregar a Jesucristo, era necesario que lo hicieran. Tal vez hay veces que tu amigo te pide que hagas algo, y en el espíritu tú sabes que tienes que hacer algo, pero a veces no es lo mejor que tienes que hacer. Hay veces que va a haber personas que nos van a empujar, que nos van a rechazar. Va a haber personas que nos van a atacar. Va a haber personas que van a hacer cosas que no nos agradan. ¿Pero por qué? Porque es necesario que eso suceda para que Dios se glorifique en tu vida. Y es necesario que a veces pasen esas cosas para que te empujen a tu diseño profético. Dios permite cosas en tu vida.
todo pasa por algo. Todo, Dios tiene el control porque todas las cosas nos ayudan para bien. Vale. Y cuando pasa esto, cosas buenas o malas que pasan en sus vidas, ¿qué pasa? Que Dios todo lo aprovecha para bien. Pero hay cosas que tienen que pasar y gente que Dios tiene que usar, y tal vez sea la gente que más quieres, para empujarte y hacer que cosas sucedan. Son llaves que utiliza el Señor, son personas que son conexiones divinas, que son llaves espirituales que el Señor usa. Y ahí Judas fue esa llave que Dios utilizó. Fue él quien empujó, lamentablemente no fue la mejor forma, pero tenía que hacerse, eso tenía que cumplirse, y empujó a Yahshua, a Jesucristo, a su diseño profético, a su misión, para que se cumpliera la palabra de que fuera traicionado, que fuera prendido y posteriormente él fuera llevado al madero. Porque es mentira también, chicos, o sea, el catolicismo te habla de que fue una cruz, y no fue una cruz, fue un madero. Los colgaban en un madero, es decir, hacían esto en un solo palo, era un madero, era un tronco. La cruz no es digamos, en el origen hebreo, y como los romanos hacían esto, ¿verdad? Si nos vamos al original, a la palabra original, es un madero, como de lo que habla la palabra. No es una cruz, es un madero. Es un solo madero, y los colgaban así, ¿ok? Entonces es mentira que está... Así es, eso es mentira. ¿Y por qué le añadieron el otro palo atravesado? Bueno, hay otra enseñanza ahí que después lo voy a hacer, pero no me quiero salir del tema, pero eso es bien importante, que luego lo vamos a ver en la parte del discipulado. Pero eso es importante que sepan que es un madero. Pero lo más importante aquí que les digo es que en sus vidas, como ha pasado, tuvieron que pasar situaciones para que ustedes llegaran a cumplir su diseño, para que se acercaran al diseño que Dios tiene para ustedes. En mi caso hubo gente que me rechazó, hubo gente que no me quiso aceptar, que no se recibieron el llamado que yo tengo de parte de Dios. Y gloria a Dios, los amo y los bendigo, porque ellos me empujaron a que yo empezara a fluir más. Pero sobre todo, ahorita el Señor los usó para que yo viera que era el tiempo, y el Señor me confirmó a través, por esto que pasó, me confirmó a través de una persona, y a través del apóstol Harold Rivera, en paz descanse, y a través del apóstol Juan Carlos Sánchez, y a través de muchos intercesores, ¿verdad? Y a través de varios profetas internacionales, que el Señor quería que yo le sirviera también con la parte pastoral. No solamente la parte profética, sino que arrancáramos una congregación apostólica y profética, que hiciéramos lo que Dios quiere, que oyéramos al Padre, y que habláramos lo que el Padre, Hijo y Espíritu Santo quieren hablar en estos momentos. Pero tuvo que pasar algo, tuve que sufrir rechazo, sí, tuve que tuve algunos ataques, me dolió, sí me dolió, porque hubo gente, pastores que yo amo mucho, todavía los amo, los bendigo, que por esto, pero así mismo, imagínense cuánto no quería Jesucristo a Judas. Era su amigo, era íntimo, y lo traiciona. Pero a fin de cuentas, Jesucristo en su amor sabía esto, que tenía que pasar. Y él dijo: uno de ustedes. Y dijo: el que mete el plato, la mano, la pan en el plato, ¿no? La mano con el pan. Y Judas dijo: seré yo, y lo metió. A final de cuentas, ¿verdad? Alguien tenía que hacerlo. Él tal vez fue inconsciente, pero al fin de cuentas había un origen de iniquidad en esta persona. ¿Por qué? Por el origen de Judas, que más adelante lo vamos a ver. Pero al fin de cuentas, la raíz de Judas, de donde venía él, había pecado en esa generación. ¿Sabes quién es Judas? Judas Iscariote. Bueno, no. Judas era el discípulo que fue el que vendió al Señor Jesucristo para que lo crucificaran por dinero. Para los que no sabían, prácticamente le dieron un pago de monedas de plata para que lo entregara. Entonces Judas ¿no es el que se iba a ahorcar? Sí, de hecho, posteriormente Judas, es lo que les decía, Judas, posteriormente de que ve que Jesucristo lo llevan a cumplir el proceso de crucifixión, o lo llevan al madero y que lo matan. Se mata él, ¿no? Después, él se mata también, Judas, después se va y se ahorca. Cuando le pagan, él va y regresa las monedas a los sacerdotes, ¿ok? Y él va y se ahorca. Pero a lo que yo voy es que el amor de Jesucristo es tan grande que si él hubiera querido, Judas, y en ese momento se humilla y no se mata y pide perdón, Jesucristo lo hubiera perdonado, porque él sabía que iba a resucitar, porque muchas veces se los dijo:
Pero ¿qué pasa? Que hay veces que nosotros, el Señor nos habla a través de su palabra, nos habla a través de las autoridades también, de lo que Dios quiere hacer. Pero a veces, lamentablemente, porque hay pecado en nuestra vida, hay iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Es el ADN de la maldad que está en nuestros abuelos, padres. ¿Por qué? Porque la maldición, dice la palabra, que persigue a las generaciones hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que había en su ADN hay salud. Hay personas que quieren hacer lo bueno delante de Dios, pero batallan en algunas áreas y caen. ¿Por qué? Porque hay iniquidad. Pero para eso llegó el Señor Jesucristo, para traer libertad a los cautivos, para romper eso. ¿Y cómo lo hace? Pues dijo el Señor Jesucristo, que vino a traer libertad a los cautivos, que si creyeres serás salvo, primero que nada. Y después el Señor Jesucristo habla que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice la palabra que la verdad nos hará libres. Cuando conoces la palabra de Dios y la autoridad que Dios te ha dado y los derechos que tienes como hijo y lo que Dios ha hecho va a hacer en tu vida, si tú le crees, Él va a tener una libertad, ¿ok? Y el enemigo sabe, pero nosotros vamos a ser, somos libres si decidimos esto y le damos el derecho a Dios, a Jesucristo, y le pedimos perdón, nos humillamos delante de Él. Pero si no, el enemigo sigue ahí trabajando. Judas tuvo la decisión, él como discípulo que era de Jesucristo, tuvo la decisión de decir: yo lo conozco. Es decir, tú cuando conoces a tus amigos, cuando te llegas a pelear con una amiga, o con una amistad, o con tu maestro que lo conoces, que pasaste mucho tiempo con él, Con un amigo, tú sabes que conoces su corazón, sabes cómo es él. O sea, Judas lo conocía, pero lamentablemente pudo más la culpa. El enemigo como había raíces de pecado ahí, él se dejó guiar por sus pensamientos, por su alma. Pero entonces, o sea, ¿no se suicidó? Sí, se ahorcó solo. Él solo se ahorcó. Pero no dice ahí que... ¿No o sea, fue que cuando se él rompió que la él rama? trató de suicidarse, pero se rompió la rama y... Pero lo hizo, lo pensó. Dijo el Señor, él lo pensó. Aunque él se quiso zafar, dice la palabra que si lo pensaste, ya lo hiciste, dijo el Señor Jesucristo. Ya pecaste. Entonces, él lo pensó, lo hizo, se puso. A fin de cuentas, él ya lo había pensado. Ah. Yo decido qué pienso de mi vida. Yo decido qué quiero llamar del mundo espiritual a mi vida. Por eso es que somos proféticos, ¿ok? Porque dice la palabra que tu boca tiene el poder. En la boca está el poder de la vida y la muerte. Pero no solamente en tu boca. Porque si tú lo pensaste, si tú lo hablaste, es porque antes lo hizo en tu espíritu, lo hablaste en tu mente, tu espíritu y tu alma lo hablaron internamente y después salió tu corazón, porque es un proceso. Primero llega a tu mente, baja a tu corazón y después lo hablas, lo expresas, lo externas, porque dice la palabra que hablamos de lo que está lleno en nuestro corazón. Judas traía culpa, Judas traía dolor, Judas traía iniquidad también. Había muerte, una herencia de muerte ahí. Y ahí es cuando él reaccionó, sí, pero lamentablemente ya lo había, él profetizó internamente su muerte, porque él solo lo dijo, él solo lo pensó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que tenemos que estar pensando. Por eso es que tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos al Señor. Nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que estarlo hablando constantemente. Amén. Para que el Señor cambie. Amén. Pero también, ¿cómo vamos a cambiar esto? Confesando, exhibiendo. El Señor exhibió al enemigo en el madero, y nosotros, al estar exhibiéndolo, hablando con una persona de confianza en el reino, ¿verdad? Un hermano, nuestro discípulo, nuestra autoridad, vamos a confesar cualquier cosa que traigamos y pedimos perdón por nosotros, y hacemos un pecado identificativo también. Hacer un pecado identificativo es pedir perdón yo por lo que hizo mi abuelo, mi padre, mi madre, y con eso vamos a cortar la iniquidad, ¿verdad? Vamos a exhibir al enemigo. Y es por eso, ¿verdad?, que pasa esto. Entonces yo como discípulo tengo que obedecer al Señor. Los discípulos del Rey, del Señor Jesucristo, obedecemos su palabra, obedecemos sus mandamientos. Pero no solamente los mandamientos que están aquí en la palabra, sino también las indicaciones que Él nos dé, porque el Espíritu Santo está aquí y ahora. Amén. Jesucristo está vivo. Padre, Hijo y Espíritu Santo uno son, y quiere decir que si el Espíritu Santo me da la indicación de que yo vaya y le hable a una persona y lo obedezco, voy a ser su discípulo.
Porque dijo el Señor, muchos en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, pero dirá el Señor, hacedores de maldad, yo no los conozco. ¿Por qué? Porque un discípulo del Señor Jesucristo hace lo que le manda el Señor Jesucristo, no hace lo que quiere. Yo puedo hacer la obra de Dios, pero si Dios no me mandó a levantar, yo puedo estar haciendo una obra en el reino de Dios, pero puedo estar enfocado en algo diferente a lo que Dios me pidió. Si Dios me pidió que yo pusiera una congregación, digamos, en este caso, apostólica y profética, que diera libertad, que habláramos y enseñáramos y formáramos una generación profética. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Dios, todos somos proféticos. Porque hablábamos en el discipulado, ¿verdad? El espíritu de la profecía es el Señor, es el Espíritu Santo. Y si yo soy templo del Espíritu Santo, Yo soy profético. y habita en mí el Espíritu Santo, soy profético. ¿Ok? Y para los que no saben, ¿qué es ser profético? Es ser guiado por el Espíritu Santo, por la voz de Dios. ¿Ok? Entonces, esa parte es muy importante, muchachos. Explica un poquito mejor porque no entiende. Entonces, en esa parte es bien importante, ¿no? Que nosotros tengamos esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay congregaciones que se han desviado de su origen. Hay ministros de Dios, pastores y gente que hacen la obra de Dios, pero no hacen lo que Dios los llamó a hacer. Y nosotros tenemos que primero, como discípulos, ir y hacer discípulos. Si yo voy y me alimento, o vengo aquí y me alimento solamente, pero no busco compartir la palabra, primero que nada, no la vivo. ¿Por qué? Porque es un proceso, chicos, a los nuevos. Es un proceso en el cual yo voy, como platicábamos, Andrés, yo voy escuchando la palabra. En primera soy un creyente. Conforme empiezo a asistir continuamente, me voy a convertir en un discípulo, ¿ok? Y voy a andar en el camino, ¿ok? Y con el paso del tiempo, cuando yo me convierto en un discípulo, voy a convertirme en un adorador en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si yo ando y camino, ok, en la palabra y obedezco, ¿en quién ando? Soy un hacedor de la palabra, soy un discípulo, pero también soy un adorador y en espíritu y en verdad, porque lo adoro y en espíritu y en verdad con mis hechos, con mis obras. Y entonces va a venir un mover de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque donde me pare se establece el reino. Porque yo soy un embajador del Señor Jesucristo, soy un embajador del reino de Dios, dice ahí la palabra en Efesios 6:10 de 20. No mal recuerdo ahí. Pero en esta parte es algo bien importante, ¿verdad? Que ahí donde está, pero ahí es lo importante que nosotros lo hagamos. Pero también que con el paso del tiempo, chicos, ya los que tienen poco, van ustedes aprendiendo y van ustedes conociendo la palabra y van viviéndola y obedeciendo los mandamientos que Jesucristo nos ha dejado, que Dios Padre nos dejó. Y ahí es como vamos a empezar nosotros como discípulos a empezarles a hablar a nuestros amigos, a la familia, y vamos a empezar a ser discípulos. Lógicamente los discípulos se congregaban, había algunos que compartían, casi todos compartían, ¿no? Pero también había algunos que salían de ahí, dice la palabra que de la iglesia de Antioquía salían a ciertos lugares donde empezaban a haber creyentes. ¿Para qué? Para convertirlos en discípulos. Entonces, si nos vamos al original, la iglesia de Hechos en Antioquía, primero los discípulos formaban gente, como empezaron a hacerlo aquí, como Jesucristo lo hizo. Jesucristo formó discípulos. Había creyentes, pero había de los creyentes también había discípulos, ¿ok? Después de los discípulos, el Señor Jesucristo tomó y ungió a 12 apóstoles. Y después formaron discípulos. Y en Antioquía dice que en la iglesia de Antioquía, nos habla ahí, ¿verdad? Que se formaban, como vimos en el discipulado, recuerdo un poco, era una iglesia en la cual había discípulos, había profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, ¿ok? Entonces ahí es donde el Señor empieza a formar, empieza a preparar. ¿Para qué? Para lanzarlos al campo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer como discípulos del Señor Jesucristo. Tenemos que hacer discípulos, y más en estos tiempos.
Porque en estos tiempos dice que el enemigo levantará falsos profetas, dice el Señor en su palabra. Gente que va a hablar cosas que no son, gente que va a distorsionar el evangelio, gente que va a hablar aparentemente palabra, pero que no van a reconocer que Jesucristo vino en vida y resucitó, que vino en carne y resucitó el Padre en Jesucristo. Entonces, cuando la gente no habla de que Yahshua, Jesucristo, resucitó y que está vivo, y predica un Dios muerto, ahí recordemos que ese no es el evangelio de la verdad, ok, el evangelio de poder. Y también dice la palabra que el evangelio dijo el Señor Jesucristo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros tenemos que predicar arrepentimiento de pecados. Tenemos que predicar esa parte, compartirle. ¿Por qué? Porque la palabra nos hace ver la verdad. Y si yo me equivoqué, ok, y reconozco que estoy mal delante de Dios, Dios viene con su amor de Padre, de Hijo, de Espíritu Santo a manifestarte como tú lo necesites para darte una cobijo, recibirte como hijo primero que nada, porque dijo el Señor, ¿verdad? Que a los que creyeron en Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, que Dios te va a recibir como hijo cuando tú reconoces que Jesucristo es el mismo Dios y te rindes y le pides perdón y le pides a Yahshua que tome control de tu vida. Y ahí en ese momento eres hijo y creyente y empiezas como hijo a tener un discipulado, y como hijo del rey y discípulo del rey te ha sido delegada autoridad. Dice el Señor: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que también a los hijos de Dios nos ha delegado el Señor autoridad en los cielos y en la tierra, en el mundo espiritual y en el mundo físico. Pero ¿de qué va a depender que esa autoridad completamente se empieza a fluir, a delegar? De tu obediencia a los mandamientos, de tu obediencia a la palabra, y que hagas lo que Dios te ha llamado a hacer. Nosotros, cada uno tenemos, les platicaba, un diseño profético. Dios ha escrito en nosotros cosas, y por eso es bien importante que nosotros le preguntemos a Dios: ¿para qué me creaste? ¿Para qué me llamaste? Y aquellos que no lo conozcan, en mi caso, se pueden acercar conmigo, oramos y que el Señor nos muestre el ministerio que tienen, y empezamos a trabajar sobre eso. ¿Por qué? Porque es importante que si yo conozco a qué me llamo Dios y voy a trabajar sobre eso, tengo que ser preparado y discipulado en lo que Dios quiere que yo haga para cumplir mi asignación o la misión que Dios me ha dado en este plano. ¿Ok? A ti sea la gloria, Señor Jesús, bendito Rey de gloria. Y dice el Señor, ¿verdad?, que hagamos discípulos, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo uno son. ¿Ok? Juan, bueno, me preguntaba Andrés, Juan bautizaba en agua, pero Jesucristo dijo: vendrá uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo, cuando nosotros somos bautizados en agua, viene el motivo también del Espíritu Santo. ¿Ok? Y ahí, porque anteriormente, antes de que el Señor Jesucristo estuviera en este plano, y dijo: es necesario que yo me vaya. Dijo el Señor: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Entonces, antes en la tierra el Espíritu Santo no estaba. Hasta que Jesucristo parte a tomar su lugar a la derecha del Padre, es cuando el Espíritu Santo viene a reposar, a estar con nosotros. Y es por eso que cuando viene el Pentecostés, de esa manifestación, pero también cuando somos bautizados, viene el Espíritu Santo sobre nosotros, como vino a Jesucristo. Y yo tengo una duda, pero bueno, no termine. Okay. Sí. Entonces, en esta parte, porque en esa parte es bien importante, ¿no? Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que demostrarles a la gente cuando los discipulemos y les enseñemos? Pues que hay un bautismo. Que aquellos, que el bautismo no es el bautismo que algunos creen, era el bautismo católico, que ibas y que te metían en agua y todo, pero realmente no había un conocimiento de la palabra. Porque aquel que es bautizado es un compromiso con el Señor. Es un compromiso, primero que nada, que cuando yo creo en Jesucristo, cuando yo me arrepiento de mis pecados, cuando empiezo a escuchar su palabra, me convierto en un discípulo y me bautizo para hacer un compromiso con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y decirles: heme aquí, toma control de mi vida, quiero hacer un compromiso eterno contigo de servirte, porque tú eres mi Señor y eres mi todo. Y viene
un nivel espiritual mayor, una mayor unción, una gloria mayor. ¿Por qué? Porque dice la palabra que iremos de gloria en gloria. Mi espíritu y el de ustedes, al estar nosotros aprendiendo la palabra, pasando por enseñanzas, se va glorificando. Mi cuerpo se va glorificando. Y mucha gente que aquí va a meter cuando sabes esto públicamente, les va a botar la cabeza, pero a final de cuentas nosotros, el Señor Jesucristo dice que su cuerpo fue en la transfiguración, cuando Él se manifiesta a los apóstoles, a 3 de ellos, dice que vieron su cuerpo glorificado como Él era realmente. Cuando el Señor Jesucristo resucita glorificado su cuerpo, es decir, que su cuerpo ya se veía un cuerpo, pero era también espíritu. Nosotros al ir creciendo espiritualmente, dice la palabra que llegaremos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? A Él sea la gloria, a Jesucristo. Ok, y cuando tú llegas a la estatura del varón perfecto, es decir, que tienes el cuerpo glorificado como lo tenía Cristo. Si tú estás creciendo, estás siendo tu cuerpo glorificado. Ok, ya le está siendo glorificado. Va a llegar un momento. Hubo grandes hombres de Dios, por ejemplo, el profeta Elías fue prácticamente, era tanto la unción que traía, el mover de Dios que traía espiritual, ¿verdad? Que su cuerpo tuvo que haber estado, discierno, yo no dice la palabra, pero yo discierno que tuvo que haber estado glorificado su cuerpo. ¿Por qué? Porque si la presencia de Dios viene, dice la palabra, en esos tiempos, dice la palabra, ¿verdad? Que si veían a Dios morías. ¿Sí qué? Aquellos que se acercaban a Dios morían. El sacerdote que entraba con pecado a la presencia de Dios, lo amarraban con un hilito y entraba y ofrecía sacrificios. Pero cuando ese sacerdote no agradaba a Dios, caía muerto. Y para eso era el hilo, para jalarlo y sacarlo. Y había un cambio sacerdotal. Es decir, que el pecado trae muerte. Desde ahí el Señor nos empezó a hablar y que no podemos presentarnos delante del Padre sin antes ponernos en cuentas. Por eso es bien importante que cuando lloro, primero le pida perdón al Señor, ¿verdad? Cuando voy a llorar por una persona, decirle, Padre, perdóname por lo que haya pensado o hecho. Y te pido perdón, Señor, y me presento delante de ti en acción de gracias y empezamos a fluir. ¿Por qué? Porque ponerme a cuentas es pedirle perdón. El Señor, para eso dice la palabra, que tenemos un abogado para con el Padre. Antes no había un abogado, pero ahora tenemos el abogado que es Cristo Jesús, que Él nos aboga por nuestra vida, por nuestra salvación, por nuestra alma, y el Padre nos ve a través de Jesucristo. Y es por eso que ahora, aunque algunas personas estén pecando, hayan pecado, ahora va a llegar su tiempo en que van a ser lanzados al lago de fuego, ¿verdad? A la muerte segunda, dice la palabra, porque la muerte física es la primera muerte, pero cuando venga el juicio, y vengamos delante del Padre al juicio, y ahí se va a determinar quiénes siguieron el Cordero, quiénes creyeron en Jesucristo, quiénes no, quiénes decidieron ser servidores de Satanás. ¿Por qué? Porque no lo recibieron como al Hijo. Y dice la palabra que no recibe al Hijo, no recibe al Padre, y el que recibe al Padre, recibe al Hijo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues van a ser lanzados a la muerte segunda del lago de fuego. Pero Jesucristo está aquí y en tu vida, y aquí, si tú lo permites, ¿verdad? Y pides perdón, Él se convierte primero que nada, pues en tu hermano, en tu Señor, se convierte en tu abogado, para que esa muerte segunda no llegue y seas libre, ¿ok? Y para que cuando te equivoques, inmediatamente pidamos perdón y el Señor nos perdona ahí, en ese momento. Entonces no se van directo al infierno, o sea, van primero al lago de fuego. Seol. Y luego El Seol es un punto intermedio, es el infierno. El Seol es el infierno. El Seol, dice la palabra, la persona cuando muere, en base a tu estado, en base a tus obras, vamos a ir a lo que es el Seol, que es el infierno. Si se equivocaron, van a ir. Si se vieron a Satanás y no se arrepintieron y fue una vida de pecado, o bien nosotros que estamos en Cristo Jesús, y que morimos en Cristo Jesús, vamos a ir al seno de Abraham. Ok, que muchos dicen que es el seno de Abraham, o le dicen cielo. Ahí vamos a esperar a que venga el Señor Jesucristo, porque dice que cuando el Señor Jesucristo aparezca, y que está pronto por venir, Maranata,
Cristo viene, en esta parte el Señor Jesucristo va a venir, dice que como lo vimos que se fue, dice la palabra, como lo vieron que se fue, los apóstoles, Así vamos a ver. amén, va a venir, lo vamos a ver en los cielos, ¿verdad? En la nube, y en ese momento dice que la tierra, el mar, todos van a entregar a sus muertos, es decir, pero en fin, van a entregar los cuerpos, ¿verdad? Pero ahí van, las almas también van a ser entregadas. Los que estemos en Cristo Jesús vamos a ir a su presencia y vamos a estar reinando con Él. Pero los que estuvieron en pecado van a estar en el Seol, en el infierno, esperando su juicio, la hora del juicio. Y después van a ser lanzados, dice la palabra, al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte eterna, el castigo eterno, por haberse rebelado en contra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no creer en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y haber servido en su vida al enemigo, a Satanás. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Es muy importante por eso, que nosotros compartamos esto. Para eso es que el Señor nos permite prepararnos y que sean preparados. ¿Para qué? Para que puedan cumplir también la gran comisión. Ahorita, muchachos, el Dios está hablando. El Señor quiere que vayamos y prediquemos y que acabemos de cumplir esta gran comisión antes de su venida. ¿Por qué? Porque hay mucha gente todavía que no cree. Vemos ahorita cómo la gente está haciendo filas para comprar cerveza. Su Dios es la cerveza. Asoleándose, comprando ahí horas y horas para comprar alcohol, cerveza, pero no son para venir a escuchar la palabra de Dios, no son para humillarse, pero lamentablemente, ¿verdad? Son gente que dice la palabra que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, pero en sí también la creación de Dios se pierde porque no han conocido al Señor Jesús. Otros han endurecido su corazón y tenemos que estar intercediendo para que Dios toque los corazones de los gobernantes, de la gente de la ciudad, de los familiares, primero que nada de la gente que tenemos alrededor, porque recordemos que nosotros somos un instrumento de Dios, somos reyes y sacerdotes. Dios nos ha dado la autoridad de reinar lo que está alrededor nuestro, reinar el mundo espiritual. Para eso hay que preguntar al Señor, ¿verdad? Pedir el tiempo, pedirle cómo lo vamos haciendo. Por último, dice, ¿verdad? Que en el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice aquí que nosotros como discípulos y los discípulos tenemos que enseñar, y es por eso que buscamos enseñarles lo que el Padre nos ha permitido enseñar y lo que Él quiere y nos muestra, ¿verdad? Porque tenemos que vivir la palabra. De nada nos sirve ser un religioso más que va a congregarse, porque hay muchos, lamentablemente, cristianos, discípulos de cristianos creyentes nada más, que ven el cristianismo como una religión. Y lamentablemente en estos tiempos, con todo esto que pasó, nos dimos cuenta también, ¿verdad? Los ministros y Dios está dando cuenta, está pesando las iglesias, está pesando quién formó discípulos de Dios y quién solamente entretuvo a sus congregantes y eran creyentes. ¿Por qué? Porque hay mucha gente todavía en el reino de Dios que andan con un temor horrible por esto que está pasando en la pandemia. Dios está con nosotros, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios está conmigo, ¿de quién temeré? ¿Quién contra mí? Y si yo llego a partir, gloria a Dios, porque voy a ver al Padre más seguido, ya estoy con Él. Claro que le doy a mi familia, a mis amigos, pero gloria a Dios, ¿verdad? Yo estoy con el Señor. A final de cuentas, como he dicho el Señor, cuando tú quieras, aquí estoy, Señor, vámonos. Claro que todos. Y algo bien importante es que hay un diseño profético para cada uno de ustedes. Hay un Dios escrito de algo acerca de ustedes. Dios nos ha dado una misión y una asignación a cada uno de nosotros. Hasta que ese tiempo de Dios no se cumpla en este plano de la tierra, terrenal, material, no te vas a ir. ¿Ok? Dios tiene un tiempo. Dios tiene un tiempo para ti aquí. Si en ese tiempo Dios tiene un diseño profético, escribió de ti, pero para eso, para yo saber de qué escribió Dios de mí, tengo que conocer a Cristo Jesús, a la verdad, porque voy a conocer la verdad de lo que Dios ha dicho de mí. No voy a escuchar las mentiras que el diablo dice que yo soy, porque el diablo le dice a mucha gente, eres un borracho, eres un alcohólico, eres un fracasado, y mucha gente está en depresión y están creyendo eso, ¿verdad? Pero cuando yo vengo a Jesucristo, que es la verdad y la vida, conozco que en mi vida hay verdad. Y la verdad, ¿cuál es? Lo que Dios habló de mí en el trono, lo que Dios está hablando de ti, Andrés, lo que Dios está hablando de ti, de cada uno de nosotros, Carlos.
Y voy a caminar en eso y Dios va a ayudar a que se cumpla todo eso. ¿Por qué? Porque yo ya conocía la verdad de lo que Dios habló de mí, la palabra de Dios. Y ahí es, pero también, si yo no quiero conocer la verdad y me aferro y sigo mi pecado y sigo no dándome la oportunidad de conocer a Cristo, porque a fin de cuentas Dios te dice, aquí estoy. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Buscadme mientras pueda ser hallado, dice el Señor. O sea, hay gente que el Señor los ha llamado y está, hey, pero hay un momento en que ya no vas a abrir la puerta, que tocaron la puerta. Que Dios ya no va a venir a tocar tu corazón y que Dios ya no te va a mandar a los hermanos porque ya no vamos a estar aquí. Porque va a venir el Señor, nos vamos con Él. Y ahora sí, viene el lloro y el crujir de dientes en el día del Señor. Y donde muchos van a decir, ay, el hermanito me decía, y ya no está. O muchos van a desaparecer cuando están al lado de Él y se van a ir. Y van a decir, bien me decía mi hermano, bien me decía mi amigo, bien me decía mi compadre. O bien me decía ese loco que venía todos los días a tocarme y a hablarme de él cuando pasaba su trabajo y yo no le quise creer. Es lo bueno que tú estás más ahora. Mírame qué bonito. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad? Pero por eso, cuando yo no recibo esto, mi tiempo que Dios destinó, que yo estuviera aquí en la tierra, se cumple. Pero como en ese tiempo que Dios me dio la oportunidad de estar en este plano terrenal, porque somos espíritu, dice la palabra, que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios es espíritu y en el mundo espiritual Dios me conoció antes de que yo naciera aquí en carne y hueso. Y conoce todo lo que haces. Y Él conoce todo lo que nosotros tenemos que hacer y conoce cada pelo que yo tengo. Si se cae uno, Él sabe cuántos se me caen, yo no sé ni cuántos tengo, pero Él sabe. Cuando te sales. Entonces, Él sabe que te sales. entonces, en esa parte, Dios está en todo lugar, Él es omnipresente y omnisciente. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no decidí, bueno, Señor, pues yo te di la oportunidad, te mandé a hablar, pero tú no decidiste lo correcto, decidiste servirle al enemigo. Dios nos está probando también. Dios nos está probando, nos conoció, pero Él no quiere que vuelva a pasar lo que pasó con una creación de Él, que fue Lucifer, que Él lo creó, se envaneció y después se fue en su contra. Dios quiere que tú nos está probando también en este plano terrenal. Nos está probando para ver nuestra lealtad a Él, nuestro amor a Él. Entonces, aquellos que, si tú cumpliste tu tiempo en este plano y no decidiste estar en Cristo Jesús, pues vas a ir al infierno y después al lago de fuego a su tiempo, cuando venga el juicio. Pero si en cambio tomaste la decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador y creyeres en Él, seremos salvos en nuestra familia. Y esta es la parte que tenemos que invitar a la gente y a la que te invitamos, que conozcas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. No queda ni pero me la traje. Amén, dice la palabra, fórzalos a entrar. Aleluya, Señor Jesús. A ti sea la gloria, Padre. Y así, Andrés, hoy te dice el Señor que así como trajiste a tu hermana, vas a traer a mucha gente a sus pies. Amén. Porque Dios te va a usar como un evangelista de poder. A ti sea la gloria, Señor Jesús. Nosotros vamos a hacer. ¿Cómo se llamó lo que hablamos antes? Los fundamentos de. Fundamentos de la fe. Y entonces, el fundamento de esta iglesia, ¿no? Nosotros. amén, amén, amén. Y esa parte es algo bien importante, muchachos. Que si mucha gente que te va, me voy a morir todo. Sí, hay que cuidarnos, sí, hay que respetar las autoridades, sí. Pero tenemos que tener algo en mente. Yo no me voy hasta que Dios quiera. Ni usted se va hasta que Dios quiera. Te podrás enfermar, pero si Dios dice, no te toca, te quedas. Y te sanas y trabajas. ¿De quién depende estar más? Ahora también, ¿verdad? Va a haber ataques del enemigo que va a quererse robar muchas almas y matar gente. Sí, pero a fin de cuentas, ¿de qué depende? Que si yo estoy con Cristo Jesús, Él es mi escudo, mi fortaleza, mi sanador. Y ninguna reforjada en contra me va a prosperar. Amén. Pues nada va a poder contigo. Pero también, si por otro lado hay gente que están con el enemigo y les pasa todo, y claro que el enemigo quiere robarse las almas también, ¿verdad? Pero como han pactado con él, el alma de ellos no es de Cristo Jesús. Su alma, como está pactada el enemigo por sus malas obras y malos caminos, él se lo lleva en cualquier momento. Puede hacerlo porque han pactado. O sea, él sí puede El quitar enemigo- vidas, el No, enemigo. el enemigo busca quitarte la vida si Dios se lo permite. A Job el Señor le dijo, no toques su vida, ¿ok? Pero el enemigo puede
matar, dice que vino a matar, a robar y a destruir. Y Él se puede robar una vida antes de tiempo, sí, porque vino a robar. Él vino a robar lo que es de Dios. También está robando de Dios almas. Pero a fin de cuentas dice la palabra que tenemos libre albedrío. Él te roba la vida. El enemigo viene a robarte el alma también. Hay gente que pacta con Satanás por beneficios. Y en el momento que, y como él tiene un pacto, el mundo espiritual es legal. La palabra es ley. Porque es una ley. El mundo espiritual se mueve por legalidad. Si alguien hizo un pacto con el enemigo, el Señor, a menos de que esa persona revoque el pacto y confiese al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y que es el único con el que tiene pacto, ¿okay? Que acepte el pacto de la salvación, el enemigo puede, por ese pacto legal que hizo con esa persona, se lo puede llevar. Él le va a dar en este mundo, les da muchas cosas al enemigo, pero así, cuando él quiere, te pide tu alma y te va. Por eso hay personas que se matan, por eso hay gente que de repente, artistas que llegan a una cúspide y de repente, ¡pum!, se suicidó, se mató, un accidente. ¿Por qué? Porque el enemigo Sobredosis, ¿no? le pidió, ya se llegó el tiempo de que el enemigo les dio todo lo que ellos querían. Pero gloria a Dios que tenemos a Cristo Jesús, que Él vino a morir por nosotros. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha venido, dio su vida a su hijo así unigénito es, para que a su unigénito por nosotros. estuviéramos El bien unigénito, que es eternos. el primogénito de Dios, es Jesucristo. Dio su vida por nosotros, por eso somos salvos y libres. Amén. Entonces, esta parte es a lo que yo hoy, para cerrar esta parte, ¿verdad?, es que nosotros, primero que nada, somos hijos del Rey, somos discípulos del Rey. Como discípulos del Rey tenemos autoridad delegada, pero también somos hacedores de la palabra. Y como discípulos somos ejemplo. Tenemos autoridad delegada. Así es. Y nosotros como discípulos también nos tenemos que convertir a su tiempo en maestros. Y como discípulos somos evangelistas. ¿En qué sentido? Con nuestro testimonio, con nuestras obras y hablando también a la gente, nos vamos a convertir en una señal, ¿verdad?, que la gente va a ver. Porque el discípulo hace lo que ve a hacer el maestro. Cuando nosotros somos discípulos y vivimos la palabra, nos estamos convirtiendo a la vez en maestros de personas. Y empiezan a creer. Después de creer se convierten ya digamos, en cristianos, aceptan la fe y posteriormente ya son discípulos. Pero antes que nada somos hijos de Dios, ¿verdad? Primero que nada, cualquier cosa es bien importante esto. Yo soy hijo de Dios antes de ser un ministro, antes de ser un ministro de Dios, antes de ser un discípulo, soy hijo de Dios. Y eso que nunca se les olvide, porque Dios ama su alma. Amén. Dios nos ama como hijos. Hoy me gustaría, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Me gustaría hacer una oración, pero antes que nada me gustaría saber si alguien de aquí pues, no ha recibido a Cristo en su corazón, si les gustaría recibirlo y hacer ese acto de fe con Él. ¿Cómo te llamas? Paula. Paula. Ok. ¿Te gustaría pues entregarle tu vida aquí al Señor? Bueno, si gustas, todos te vamos a acompañar en una pequeña oración. Si gustas, vamos a cerrar todos los ojos y vamos a repetir: Padre, dilo en voz alta, Padre, hoy vengo delante de ti, vengo delante de ti, reconociendo que he hecho lo malo, y te pido perdón, Señor. Señor. Hoy, Padre, reconozco que Jesucristo, Él murió por mí, Él murió por mí, y que
y que resucitó al tercer día resucitó al tercer día y está sentado y está sentado a tu diestra. a tu diestra. Reconozco Reconozco que Padre, Hijo que Padre, Hijo y Espíritu Santo uno son. y Espíritu Santo uno son. Y te pido, Señor Jesús, Y te pido, Señor Jesús, que tú que tú tomes control tomes control y señorío y señorío de mi vida, de mi vida, de mi familia de mi familia y de todo y de todo lo que lo que me pertenece. me pertenece. Hoy, Señor, Hoy, te Señor, te pido que rompas que rompas toda maldición generacional toda maldición generacional que me ha afectado que me ha afectado para apartarme de tu camino. para apartarme de tu camino. Gracias, Señor, Gracias, Señor, porque hoy porque hoy puedo llamarme tu hijo puedo llamarme tu hija y soy libre y soy libre en ti, Señor en Jesús. ti, Señor. Amén. Amén. Padre, ahora déjenme hacer una pequeña oración por ustedes. Padre bendito, hoy te doy gracias, Padre, por tus hijos, por este remanente, Padre Santo. Te doy gracias porque tú estás tomando control de la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, Gracias, que nos Señor, guíes, amado bendito Espíritu eres, Santo. Gracias. Y que tú, Padre, y a la persona que va a ver este video también, Padre Santo, te pedimos que tú nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Amén, Que nos Señor. enseñes a ser hacedores de tu palabra, Señor. Poderoso A ser discípulos tuyos, Señor Jesús. A hacer todo lo que tú mandaste. Y no Gracias, solamente, Rey, Padre Santo, a tener una religiosidad, Señor. A decirnos, Padre Santo, creyentes, a ir a una congregación, pero no vivir tu palabra. Hoy, Señor, te Gracias, pedimos que nos sigas enseñando cómo vivir tu palabra día a día. Amén, Que tú, Señor. Padre Santo, cumplas tu Gracias. diseño profético en nosotros, Padre. Que nos encamines a esto, Espíritu Santo. Sí. Y te pido que quites todo estorbo, Amén, toda piedra de Señor. tropiezo, todo árbol en el camino hoy se quita en el nombre poderoso de Cristo Jesús del Amén. camino de los que están aquí y de los que verán este video, Padre. Amén, Señor. Y así mismo, Padre Santo, te pido que tú pongas, Padre Santo, ese Gracias. espíritu de sabiduría tuyo sobre cada uno de los que estamos aquí. Sí, amén, Señor. Que prepares la Sí, tierra, amén, Señor. Y sobre todo, Padre Santo, Gracias. Danos Rey de gloria. sabiduría y pon carbón encendido en nosotros de tu Espíritu Santo para hablarle a la gente, Padre Amén, Santo. Señor. E ir y hacer más discípulos, Señor, Sí, de ti. amado Rey. Gracias, Señor, porque sabemos que vendrá un ensanchamiento para este ministerio. Amén. Para cada una de las vidas que están aquí. Porque los que están aquí yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que fructificarán y se multiplicarán. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria y la honra. En el Amén. nombre de Yahshua. Amén.